la Escritura nos enseña que Dios nos apartó para un uso especial. Y como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque ya sabéis, dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. El verso 7, como veíamos, nos dice en el mismo capítulo, en el verso 7 dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llamó a la santificación. Cuando Dios nos rescató, hermanos, Dios no nos llamó, como veíamos, para seguir viviendo de la misma manera, seguir llevando la misma vida. No, dice la Escritura, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que vimos, hermanos, que hay diferentes áreas de nuestra vida en las cuales Dios nos ha llamado a la santificación. Veíamos que no solamente tiene que ver con lo exterior, no solamente tiene que ver con lo externo, sino también con lo interno. Y mencionábamos, hermanos, cómo la Escritura nos habla y nos dice claramente que la forma en la que nosotros hablamos, la forma en que nosotros nos expresamos, las palabras que salen de nuestra boca pueden contaminar nuestra vida, pueden contaminar nuestro cuerpo, como dice la Escritura. Y veíamos, hermanos, cuánto daño puede hacer nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Y veíamos, hermanos, en Santiago capítulo 3, verso 6, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces vemos cómo la Escritura nos dice, en el verso 9 del mismo capítulo, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, como hemos visto, hermanos, no podemos expresarnos de una mala manera de nuestros hermanos y después llegar a la casa de Dios y comenzar a bendecir a Dios. Como dice la Escritura, no debe ser así. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice, hermanos míos, dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que dice, no puede salir de nuestra boca maldición y bendición. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vemos, hermanos, que en Lucas capítulo 6 nos dice en el verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces veíamos, hermanos, cómo la Escritura nos dice también que no contamina al cuerpo lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, como nos dice la palabra de Dios también. Y estuvimos viendo eso allá en Mateo capítulo 15, el verso 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Así que vimos, hermanos, como la Escritura nos dice en Efesios capítulo 4 que ninguna palabra debe salir, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces vemos, hermanos, que la Escritura nos advierte que de toda palabra que usted y yo hablemos, daremos cuenta en el día del juicio, como dice en Mateo capítulo 12. Vemos que la Escritura nos dice en el verso 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta. Y todo esto lo vimos, hermanos, solamente estoy recordando. Y vemos que la palabra de Dios también nos dice que tiene que ver con la santificación, con la santidad, no solamente lo que hablamos, sino también lo que vemos y lo que oímos. La palabra de Dios nos dice esto, así que tenemos que tener mucho cuidado. Dice allá en Mateo capítulo 6, verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que
todo lo que estamos viendo es algo bueno, es algo correcto. Si usted, hermanos, está viendo cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, cosas que realmente están edificando su vida, pues su interior se va a llenar de cosas buenas, su corazón se va a llenar de cosas buenas. Pero como dice la palabra de Dios en el verso 23, pero dice, si tu ojo es maligno, o sea, si lo que estás viendo es malo, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos advierte y nos dice, hermanos, que lo que nosotros vemos tiene un efecto. Y yo le mencionaba, y quiero volverlo a mencionar, hermanos, que hay una persona que cometió crímenes, violaciones, que todo comenzó como él mismo testificaba, porque un día, hermanos, en la basura o en un lugar se encontró una revista para adultos y eso le llamó la atención y comenzó a él a dedicar tiempo a eso. Buscó la forma de conseguir más, buscó la forma, hermanos, después de ver películas y todo eso, y eso contaminó su pensamiento, contaminó su corazón, y a tal grado, hermanos, que lo llevó a cometer crímenes que son realmente muy, muy malos, hermanos, y es algo que está comprobado. Todos aquellos abusos, hermanos, provienen muchas veces de personas que han dedicado tiempo, muchas veces como a pornografía o diferentes cosas que tienen que ver con todo eso, hermanos, porque eso contamina el cuerpo. No pensemos que eso no tiene un efecto negativo en la vida del ser humano. Claro que lo tiene, y uno se tiene que guardar de todas esas cosas, porque la palabra de nuestro Dios nos dice claramente, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La palabra de nuestro Dios nos dice en Proverbios 23, verso 7, dice, porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es. Y entonces sí tiene un efecto, hermanos, cuando alguien ve algo, entonces eso viene a su pensamiento. Y esto yo lo he mencionado en diferentes ocasiones cuando hablamos de estos temas, hermanos, que recuerdo perfectamente, hermanos, y siempre menciono esto cuando hablamos acerca de estos temas, que cuando yo era joven, hermanos, en ese tiempo era muy popular las películas de Bruce Lee, aquellas películas de karate que salían y de pronto, hermanos, pues Bruce Lee podía hasta como con 10, 15 o 20, ¿verdad? Él solito. Hermanos, no sé si era por los gritos o por las patadas, pero con todos podía, hermanos, con todos. Si ustedes recuerdan, era películas de karate, y entonces los jóvenes iban y veían esa película, y cuando salían, todos eran karatecas, todos salían echando patadas, todos salían ahí brincando, y ya se creían Bruce Lee. ¿Por qué? Porque lo que vieron tuvo un efecto en su mente, en su corazón, en su pensamiento, y eso los lleva a actuar de la misma manera. He mencionado, por ejemplo, jóvenes que van, hermanos, de pronto ven esas películas de carros, de carreras que van rápido y que dan la vuelta aquí, y usted puede ver, salen de ese lugar, y eso es lo que salen haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que están viendo está teniendo un efecto en su pensamiento. Por consecuencia, dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Comienzan a hacer exactamente lo mismo. Por eso, hermanos, cuando personas dedican tiempo a ver cosas que no son agradables delante de Dios, esto tiene un efecto en sus pensamientos y quieren hacer lo mismo. Entonces, por eso tenemos que guardarnos, porque tiene sin duda un efecto. La Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Así que esas cosas, hermanos, van a pasar, son pasajeras. Y dice la Escritura que eso no proviene de Dios, sino del mundo. Y es
el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Así que vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice esto, y veíamos cómo el adversario sabe que lo que de alguna manera puede cautivar al creyente es aquello que ve con los ojos, y va a poner tentaciones, hermanos, que de alguna manera van a tratar de hacer caer al creyente. Y veíamos que de la misma manera, hermanos, trató con Eva, mostrándole el fruto de la ciencia del bien y el mal. Y la misma palabra de Dios nos dice que Eva vio, hermanos, aquel fruto que era agradable, dice, a los ojos. Usted recordará estas escrituras que nos dice claramente allá en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios, allá en Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea que ese momento, hermanos, llevó a cuando la mujer pudo ver, se dio cuenta que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo que vimos, hermanos, tiene un efecto. Cuando ella ve esto, de alguna manera, eso le lleva a caer en lo que Dios mismo había dicho que no lo hicieran, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Vimos que el mismo adversario lo intentó con nuestro Señor Jesucristo. Por eso veíamos que el salmista en el Salmo 101, verso 3, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Entonces, son cosas, hermanos, que tienen que ver con la decisión. Usted y yo tenemos que decidir, hermanos, el no hacer cosas que no le agradan a Dios, el no ver cosas que no le agradan a Dios. Todas esas tentaciones, hermanos, usted y yo tenemos que quitarlas de nuestra vida. Por eso dice la Escritura, allá en Mateo capítulo 5, verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios cuando nos dice esto, no nos está diciendo literalmente que nos saquemos nuestro ojo, sino se refiere a que si esas cosas, hermanos, en lo que estamos viendo nos están llevando a cometer errores, a pecar con nuestro Dios, y eso nos va a llevar al infierno, es mejor que eso lo arranquemos de nuestra vida, porque es mejor que entremos al reino de los cielos sin ver eso, que viendo eso ser echados al infierno, como dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que arrancar eso de nuestra vida, no permitir, hermanos, que eso perjudique nuestro corazón, porque eso va a formar un pensamiento, va a formar un sentimiento, y usted sabe que lo que uno escucha es de la misma manera. Yo le he mencionado, por ejemplo, usted puede ver que canciones, hermanos, sobre todo, yo creo que y bueno, yo podría hablar solamente tal vez de las canciones mexicanas, porque en este caso, pues nosotros somos de México, pero usted sabe que lo popular en México son las canciones rancheras, es lo que normalmente es más popular en México. Y usted puede ver que hay canciones que dicen, bueno, esta noche me emborracho, y entonces cuando están escuchando eso, es lo que quieren hacer. Porque están escuchando y eso despierta, hermanos, de alguna manera ese sentimiento, ese deseo de hacer lo negativo. Y entonces usted puede ver que esas personas están escuchando eso y sin duda tiene un efecto. Por eso nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Entonces vemos que no solamente lo que hablamos, sino lo que oímos, hermanos, y también lo que nosotros vemos. Por eso el salmista también dice allá en el Salmo 119, verso 37, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, dice la palabra de nuestro Dios. Pero yendo adelante, hermanos, vemos que nuestro Dios de antemano había establecido el camino de la santidad, que usted y yo caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay cosas que nuestro Dios abomina, que nuestro Dios no le agradan y que tienen que ver con la santidad. Y yo sé que muchos tal vez han escuchado acerca ya de este tema, pero es importante mencionar, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos dice allá en Deuteronomio capítulo 18, verso 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, dice, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que vemos, hermanos, dice, perfecto serás. Algunas traducciones dicen, santo serás. No vas a permitir, no vas a aprender las cosas que esas naciones hacen. Es algo que Dios advierte al pueblo y dice, no puedes participar, no puedes practicar estas cosas. Dice allá en Levítico capítulo 20, verso 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y mire lo que dice el verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos, dice la palabra de Dios. Usted sabe que en este tiempo, hermanos, hay personas que consultan a los muertos. Van a ver a alguna persona y entonces dicen, bueno, yo quiero saber qué es lo que piensa o cómo está tal vez el abuelito o no sé, alguno de los padres, y van y consultan y comienzan supuestamente a invocar a aquellas personas que ya fallecieron, pero dice la palabra de Dios que nosotros no podemos hacer eso y tiene que ver con la santidad, porque usted puede ver como leíamos en el verso 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre, dice la Escritura, o la mujer, que evocaren espíritus de muertos, os entregaren a la adivinación, ha de morir. Serán, dice, apedreados. Su sangre será sobre ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos que en Isaías, hermanos, nos habla también en el verso 12, capítulo 47, verso 12, dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá, dice, podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Dice, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre, dice, a la cual se sienten. Así que nos habla, hermanos, aquí en este caso, de aquellos que dicen que cuentan los meses para ver cómo les va a ir. Y esto todos sabemos que se refiere, hermanos, a lo que es los horóscopos. Usted sabe que hay personas que dicen, bueno, de tal mes a tal mes tú eres Libra, de tal mes a tal mes es Escorpión, y es, ¿qué otros hay, hermanos? Libra, Escorpión, Cáncer, Capricornio. Y la sonrisa espero que no sea porque los están consultando, porque eso es en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente, dice, ahí te has fatigado en tus muchos consejos. Dice, comparezcan ahora los que defienden los contempladores de los, dice, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Porque eso es lo que dice, ¿no? Abre el periódico, la revista, dice, Aries, Cáncer, Capricornio, este día te irá bien. Encontrarás a alguien que te va a ayudar o recibirás una buena noticia o cosas así. Si se dan cuenta, hermanos, o sea, realmente esas son mentiras del adversario. Y usted puede ver que si no importa realmente cuál leyera, todos de alguna manera eso está diseñado para que le apliquen a cualquier persona.
porque así de astuto es el adversario. Si de pronto la persona es de otro signo y alguien le leyera el horóscopo o lo que le va a suceder de cualquier otro signo, la persona diría, oh sí, eso va a pasar. Porque dicen, hay personas que te quieren y hay personas que no te quieren tanto. Hermanos, todos sabemos que todos tenemos personas que nos quieren mucho y hay otros que no nos quieren tanto. ¿Cierto o no es cierto? A veces te irá bien, pero también tendrás problemas. A todos, gracias a Dios, nos va bien, pero también Dios nos advirtió que en la vida tendremos aflicciones. Así que, hermanos, eso de alguna manera está diseñado para cautivar el pensamiento de las personas, pero realmente eso proviene directamente de las tinieblas. Por eso la Escritura nos dice eso, hermanos, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de nuestro Dios nos habla de agoreros, que es quien predice los males o las desdichas. Vemos que también nos habla del sortílego, que es pronosticar algo futuro por medio de supersticiones. Esto dice, de acuerdo a la definición, dice, esto parece referirse a los cánticos o a los encantamientos murmurados. Usted sabe, como aquellos que meditan y están haciendo eso. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Usted puede ver que en 2 de Reyes, capítulo 21, versos 5 y 6, dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, hablando de Manasés. Dice que edificó altares para todo el ejército de los cielos, que tiene que ver con los signos zodiacales. Y vemos, hermanos, que ahora, en todo lugar, hermanos, en las redes sociales, en todo eso, entonces aparece eso para que la gente de alguna manera lo consulte. Y dice el verso 6, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, dice la palabra de nuestro Dios. Eso de alguna manera, hermanos, no le agrada a nuestro Dios, lo provoca a ira, dice la Escritura. No podemos, hermanos, participar de esas cosas. Hay personas que van y consultan, por ejemplo, yo recuerdo que en nuestros países, en las ciudades sobre todo, hay personas que tienen esos pajaritos que son canarios o verdines, y entonces tienen tarjetitas, y hay personas que van y pagan para que ese pajarito vaya y saque una tarjetita y le diga supuestamente cómo le va a ir en su vida. Usted sabe que hay personas que supuestamente leen las palmas de la mano y le dicen, oh no, mira, te va a ir así, tu vida va a ser de esta manera, y son cosas, hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios es algo que no le agrada a nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice todo esto. Hay diferentes escrituras. La Biblia nos habla de adivinos, que son aquellos que predicen el futuro o de alguna manera descubren algo oculto, y es algo, hermanos, que no le agrada a Dios. Miren, en Hechos capítulo 16, verso 16. Ahora, yo quiero aclarar algo, hermanos. Cuando hay personas que son adivinas, la Biblia no dice que eso no sea cierto. O sea, es verdad, pero son espíritus contrarios a la voluntad de Dios, y eso lo vamos a ver ahí cuando se habla de adivinos, por ejemplo, en este caso. Dice en Hechos capítulo 16, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. O sea, ustedes se cuentan que en este caso, hablando de la adivinación, sí hay espíritus, hermanos, de adivinación. Por eso usted puede ver que hay personas cuando van a consultar, hermanos, ahí a esos lugares, usted sabe que van y pagan. Sobre todo eso se da mucho en nuestros países y aquí también, hermanos. Yo le he comentado que hay lugares ahí, porque yo recuerdo haber entrado a un área donde hay diferentes negocios, diferentes locales, y ahí, hermanos, hay un lugar donde
dicen ellos que practican, o sea, que leen las cartas, y usted sabe que no se refiere a la que le mandó su familiar de Guatemala o de México, no, se refiere al tarot, a cosas, hermanos, que ellos sacan sus cartas ahí y le dicen, bueno, están diciéndole ciertas cosas, adivinando ciertas cosas, pero como podemos ver, la palabra de Dios nos dice que en aquel momento cuando Pablo, hermanos, estaba predicando la palabra de Dios, esta muchacha salía y entonces comenzaba a decir las palabras, hermanos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Dice, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Pablo, hermanos, no le habló a la muchacha, sino le habló al espíritu de adivinación y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y esto, hermanos, sucedió porque aquel espíritu de adivinación salió de aquella joven, y cuando los amos de aquella mujer, aquella joven, vieron que había salido la fuente de su ganancia, porque ahora ya la muchacha no podía adivinar, porque el espíritu había salido de ella, hermanos. Entonces vemos que los amos de esta joven alborotaron a la ciudad y comenzaron a poner en contra a la ciudad, en contra de Pablo, hermanos. Podemos ver que usted puede leer esos versículos, ese capítulo en su hogar con más calma, hermanos, y puede ver que eso fue lo que sucedió. Vemos que también la palabra de Dios nos habla de la magia, que son cosas que no le agradan a Dios. En Hechos capítulo 8, verso 9 nos habla de Simón. Usted recordará este hombre, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Así que vemos que este hombre llamado Simón ejercía la magia en aquella ciudad, y dice que había engañado a la gente de Samaria con esas artes mágicas. Se hacía pasar por alguien grande, alguien importante. Dice, a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, los tenía engañados pensando que eso era de parte de Dios. Que usted puede ver, hermanos, que realmente existe esa idea equivocada, porque muchas veces personas que van a los adivinos dicen, no, pero yo soy de las que practican la magia blanca. No, hermanos, delante de Dios no hay magia blanca o magia negra. Delante de Dios es magia, y la magia no le agrada. Porque muchas veces dicen, no, pero es que ella practica la magia blanca. Y habla hasta de Dios. Hermanos, usted sabe que la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen. Y tiemblan. O sea, entonces, no porque hablen de Dios, eso quiere decir que entonces es bueno. ¿O no es cierto que la serpiente, quien era la más astuta de todas, dice en Génesis capítulo 3, vino a Eva en aquel momento y habló de Dios? Porque dijo, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Habló de Dios y sabía, hermano, lo que Dios le había dicho. El adversario sabía. Entonces, no porque hablen de Dios quiere decir que eso es bueno. No hay magia blanca y magia negra. Delante de Dios, hermanos, la magia es magia, y es algo que Dios abomina, como vimos en el libro de Deuteronomio. La palabra de nuestro Dios continúa diciendo ahí, dice que había engañado a todos con sus artes mágicas. Y vemos que también en Hechos capítulo 13, hermanos, nos habla de otro mago llamado Elimas. Hechos capítulo 13, verso 4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, el procónsul era Sergio Paulo y él era un varón prudente. Pero dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero recuerde que la Biblia nos dice que Jesús, o sea,
que vamos a ver que es Elimas, el mago, estaba con Pablo, con Sergio Paulo. Entonces él, cuando se dio cuenta, hermanos, que le iban a predicar la palabra de Dios, lo que hizo es oponerse, porque él sabía, hermanos, que una vez que el procónsul escuchara la palabra de Dios, él se podía convertir. Usted puede seguir leyendo. Dice el verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, y dice, pues así se traduce su nombre. Dice, procurando apartar al profeta, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces vimos, hermanos, que este hombre era un falso profeta, Elimas el mago. Él estaba siempre con el procónsul. Cuando viene Pablo, hermanos, y le va a predicar la palabra de Dios, él se opone. Él dice, no, porque él va a escuchar la palabra de Dios y se va a convertir. Por eso dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces vimos, hermanos, que este hombre practicaba la magia. Si continuamos leyendo, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y miren lo que dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Podemos ver, hermanos, que Elimas el mago era un hombre que se oponía a la palabra de Dios. Por eso le dijo el apóstol Pablo, hijo del diablo, le dijo. Y si usted recuerda, hermanos, regresando a Hechos capítulo 8, hablando de Simón el mago, cuando vienen el apóstol Pedro y Juan, porque recuerde que la Escritura nos dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan para que orasen por ellos, porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted recuerda, hermanos, y podemos verlo textualmente, si ponemos ahí Hechos capítulo 8, podemos ver, hermanos, cómo dice la Escritura que cuando los que estaban en Jerusalén escucharon esto, enviaron allá a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, porque solamente no habían recibido el Espíritu Santo, sino solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que cuando Pedro y Juan llegaron allá, hermanos, y oraron por ellos, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Cuando Simón el mago vio lo que había sucedido, dice la Escritura que les dio dinero. Les voy a dar el texto exacto para que usted pueda ver ahí en Hechos capítulo 8. Y dice la Escritura que les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí ese poder, para que cuando yo imponga sobre alguien las manos también, pues reciban el Espíritu Santo. Si usted recuerda, el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Usted puede ver allá en Hechos capítulo 14 lo que estaba mencionando, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire entonces las palabras del apóstol Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces vemos que el apóstol Pedro, hermano, se da cuenta que este hombre llamado Simón, que también era mago, se da cuenta que él estaba en prisión también de parte del adversario, que realmente él pensaba que el don de Dios se obtenía con dinero, que estaba, hermanos, en hiel de amargura.
podemos ver, hermanos, como el apóstol Pedro le dice todo esto, hermanos, a un hombre que practicaba la magia. Por eso no es algo que usted y yo tenemos que hacer, porque es algo que no le agrada a Dios. Y mire, cuando alguien se convierte a Dios, hermanos, se desecha de esas cosas. Usted puede ver allá en Hechos capítulo 19, verso 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos. Dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, dice la palabra de Dios. Entonces venían, hermanos, ellos se convirtieron, entregaron su vida a nuestro Dios, y lo que sucede, hermanos, es que la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios estaba haciendo era notorio para todos. Y dice la Escritura que muchos creyeron, verso 18 donde estábamos leyendo, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces vimos, hermanos, cómo aquellos que se convirtieron a Dios y que en algún momento practicaron la magia y que tenían sus libros donde les decía cómo tenían que hacer sus artes mágicas, la Biblia dice que cuando se convirtieron, vinieron y dieron cuenta de sus hechos. Dijeron, no, yo hacía esto no está bien, esto no agrada a Dios. Y entonces trajeron los libros, hermanos, y eran de alto precio. Porque muchas veces personas dicen, pero es que me costó tanto dinero. Bueno, no, cuando es algo malo, hermanos, ellos no les importó, se deshicieron de eso. No, como quiera yo lo voy a tener, ya no lo voy a usar. No, la Biblia dice que ellos vinieron y lo trajeron ahí. Porque mientras las personas tienen ahí la tentación, hermanos, después pasa el tiempo y otra vez, si la persona se enfría espiritualmente, van a ir a consultar esas cosas que no le agradan a Dios. Entonces ellos no los guardaron ahí ni como recuerdo, ellos trajeron y los quemaron, dice la Biblia. Los quemaron. Asimismo, dice el verso 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Delante de todos. Dice, no era como que dijo, no, ya lo quemo después en mi casa. No, delante de todos. Ahí lo trajeron y le prendieron fuego, hermanos. Porque dice la Escritura que ellos creyeron realmente a la palabra de Dios y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era una cantidad grande, hermanos, pero ellos se deshicieron. También leíamos, hermanos, yendo más adelante, que la Biblia dice que ni quien consulte a los muertos. La misma Biblia nos dice que no debe haber ni quien consulte a los muertos, que evoque a los muertos. Y vemos que el rey Saúl, hermanos, cometió este error. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 28, verso 3, dice el rey Saúl cometió ese error con Samuel. Quiero aclarar, me equivoqué al mencionar, diciendo yo Samuel, pero más bien lo que quería decir que Saúl cometió ese error tratando de evocar al espíritu de Samuel que ya había muerto. Entonces dice ahí en el verso 3 de 1 de Samuel capítulo 28, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo el ejército y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y dice la Escritura, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, usted recordará, hermanos, que Saúl fue alguien que desechó a Dios. Fue alguien que Dios lo escogió como rey. Pero cuando ya reinaba, él comenzó a desobedecer a Dios, a hacer las cosas a su manera. Todos recordaremos esto, porque son escrituras muy conocidas, hermanos. Usted recordará que cuando se le dijo, espera 7 días, y entonces estaba esperando, Samuel le dijo a Saúl, espera 7 días, y después yo voy a ir y voy a orar para pedir el favor de Dios. Samuel tardó, dice la Biblia.
Saúl estaba esperando y entonces Samuel se estaba tardando, hermanos, y lo que hizo Saúl es que se desesperó y fue y ofreció el sacrificio. Y cuando él había terminado, venía Saúl, y entonces, venía Samuel. Y entonces, cuando lo encuentra Samuel, le dice a Saúl: ¿qué has hecho? Locamente has hecho, porque hoy Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Y entonces él le dice: bueno, como no venías, pues entonces me apresuré y ofrecí el sacrificio. Vemos que era algo que no le correspondía. Y entonces Dios lo desecha, hermanos. Recordará también que Dios le manda que destruya a todos los de Amalek, y entonces él no lo hace. Le dice que aún el ganado, y él guarda vacas, guarda ovejas. Y entonces, hermanos, cuando viene también el profeta Samuel, Saúl se apresura y le dice: he hecho todo lo que Dios me mandó. Y vemos que realmente no, porque le dice: ¿qué es todo ese bramido y ese balido de ovejas que escucho? El bramido de las vacas y el balido de las ovejas. Y dice: bueno, es que guardamos lo mejor para ofrecerlo para Dios. Y usted sabe lo que le dice el profeta, que para él, hermanos, la desobediencia es lo mismo que la adivinación, es algo que no le agrada a Dios, y Dios lo desechó. Entonces ya cuando él consultaba a Dios, pues Dios no le respondía, hermanos, como acabamos de ver, dice la Escritura: y consultó Saúl, regresando ahí a 1 Samuel, capítulo 28, verso 6, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Volvemos a ver que realmente sí hay, hermanos, personas que pueden adivinar, pero tienen un mal espíritu, como vimos antes, que nos dice el libro de los Hechos. Entonces dice la Escritura: para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y le respondió: hazme venir a Samuel. Vemos que la Escritura nos dice que Samuel ya había muerto, hermanos. Y quiero que notemos algo. Aunque esta mujer tenía el espíritu de adivinación, siempre Dios pone límites a ellos. Podrán tener el espíritu de adivinación, pero Dios pone límites, a tal grado que nos damos cuenta que aunque ella tenía espíritu de adivinación, no sabía quién estaba viniendo a ella, que era Saúl. Él se disfrazó, pero ella no pudo distinguir, no pudo adivinar quién realmente era él. Aunque tenía el espíritu de adivinación, para que veamos que aunque de pronto una persona tenga espíritu de adivinación, Dios siempre le pondrá límites. Entonces vemos que ella no pudo darse cuenta y dijo: bueno, tú sabes lo que hizo Saúl, o lo que ha dicho Saúl. Él de alguna manera pues había mandado, hermanos, que estas personas que practicaban eso pues fueran desaparecidos. Y entonces vemos que él le dice a Saúl: bueno, no te preocupes, nada te va a pasar. Y entonces le dice: pero tienes que hacer venir a quien yo te dijere. Entonces le dice: ¿a quién te haré venir? Y le respondió: hazme venir a Samuel. Y dice: viendo la mujer a Samuel, o sea, en el momento en el que estaban ahí, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Ahí es cuando ya viene en cierta forma el que ella se da cuenta. Dice: pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ella no vio, hermanos, en sí a Samuel, sino está hablando de dioses con D pequeña. Usted sabe que habla de espíritus, y entonces vemos que eso es lo que sucede, hermanos, pero son cosas que no le agradan a Dios. La Escritura nos dice allá en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, para que veamos la gravedad de estas cosas. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios,
ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, dice la Biblia. Entonces nos habla, hermanos, de cómo la palabra de Dios es clara. Y nos habla de aquellas personas, hermanos, que practican estas cosas, que han hecho cosas que no le agradan a Dios. Y dice la palabra de Dios claramente, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios, porque habla, hermanos, y recuerde que cuando hablábamos de doctrina, la Biblia nos habla que muchos practicarán doctrinas de demonios, que tiene que ver con todo esto. Por eso nosotros, hermanos, nos tenemos que enfocar en consultar a Dios, en vivir para Dios, en que si queremos que nos vaya bien, no tenemos que ir a preguntar, hermanos, a quien lee las cartas, a quien lee la palma de la mano, a quien de alguna manera practica aquellas cosas que no agradan a Dios. Es muy claro, hermanos, lo que la Escritura nos dice, que Dios le dijo a Josué. Dice que estas palabras que yo te mando hoy, podemos ver ahí en el libro de Josué, para que veamos, hermanos, que usted y yo no tenemos por qué consultar otras cosas que no sea la palabra de Dios. La Escritura es clara y nos dice, si usted y yo queremos saber cómo nos va a ir o qué cosas van a suceder o queremos que nos vaya bien, pues la Escritura nos dice, allá en Josué capítulo 1 verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nosotros no tenemos que consultar nada de eso. Dice, no. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, la Escritura dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mira, dice, porque entonces, o sea, haciendo eso, por consecuencia, dice la Escritura, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay una gran diferencia, hermanos. Hay personas que van y consultan allá a esos lugares, pero ¿qué sucede? Su vida no se corrige, no toma un mejor rumbo, no. Siempre están con lo mismo, hermanos, gastando su dinero, consultando a personas que no tendrían que consultar. Si nosotros queremos que nos vaya bien, pues entonces que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que es la palabra de nuestro Dios. Y dice para cuidar, o sea, tenemos que no solamente tener la palabra de Dios, sino tenemos que preocuparnos para guardar y hacer, como dice la Escritura, todo lo que en él está escrito, para practicar la palabra de Dios. Porque entonces sí haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. La Biblia nos dice allá en el libro de Isaías capítulo 8, verso 18, he aquí, dice, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, y si os dijeren conforme a esto, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice la palabra de Dios. Entonces dice claramente ahí, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Usted, yo creo que ha escuchado, hermanos, tal vez en el trabajo, cuando la persona pues de pronto está pasando por problemas y le dicen, ¿y por qué no vas a preguntar a esos lugares? ¿Por qué no vas a consultar a tal persona? ¿Por qué no vas a que te lean las cartas? ¿Por qué no vas y entonces les preguntas qué es lo que va a hacer de tu vida? ¿Por qué te está pasando esto? O no les dicen así de pronto en el trabajo, o conocidos, o familiares, ¿no? Dicen muchas veces, ¿cierto o no es cierto? Hay una señora que adivina, hay una señora que te puede decir por qué estás pasando esto, hay una señora que te puede decir, o un señor, o hermanos, hasta programas de radio hacen, ¿cierto o no es cierto? Personas que supuestamente practican esto. Entonces, dice la Biblia, si alguien te dice,
Ve y pregunta a los encantadores, o sea, ve y consulta a esas personas y a los adivinos que susurran hablando. Dice, responder, o sea, tú le tienes que contestar. Si alguien te dice de esa manera, tú le tienes que contestar de esta forma, dice la palabra de Dios. O sea, si alguien, hermano, si un familiar, un conocido, un vecino le dice, ve y consulta a los adivinos, aquellas personas que te pueden decir, dice, tú le tienes que responder. ¿No consultará el pueblo a su Dios? O sea, yo no voy a consultar a eso cuando yo puedo consultar a Dios. Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, yo voy a ir a consultar a alguien muerto en lugar de consultar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. No, nosotros tenemos que consultar a aquel que vive y no a los muertos, como dice la Escritura. A la ley y al testimonio. O sea, usted y yo, bueno, nada de eso, sino a la ley y al testimonio, que es la palabra de Dios. Si alguien no responde así, dice la Escritura, es porque no les ha amanecido. Es porque la palabra de Dios no les ha sido revelada. Es porque son personas que no viven para Dios. Es porque son personas que realmente no tienen temor de Dios. Por eso dice la palabra de Dios claramente, si alguien te dice, hey, consulta a los adivinos, consulta a los muertos, consulta, dice, tú le tienes que responder. Por eso dice responder. Usted puede ver que el verso 19, la parte en medio, o leyendo todo el texto nuevamente, dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, dice, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Dice, y si no dijeren, o si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, hermanos, usted y yo no tenemos ni por qué consultar aquello que no le agrada a Dios, porque es abominación a nuestro Dios, como vimos al principio, y nos dice claramente que nosotros tenemos que ser santos para nuestro Dios. Usted puede recordar los versos que leímos, donde dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, o sea, cosas que Dios abomina de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así que vemos, hermanos, que Dios es claro y dice, yo deseché esas naciones porque eso era lo que practicaban, eso era lo que hacían. Y tú no puedes aprender esas cosas, no puedes practicar esas cosas. Si alguien te dice, consúltalos, respóndelo. No consultaré o no consultará el pueblo a su Dios, o sea, nosotros a Dios, hermanos. Porque no podemos consultar, como dijimos antes, a los muertos, en lugar de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Eso tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Y yo sé que tal vez en nuestros países se practica todo eso, hermanos. Pero usted y yo ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Usted y yo ya somos diferentes, ya no pertenecemos, hermanos, a este mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos el mundo. Ya no practicamos las mismas cosas. Ya no hacemos lo mismo, hermanos, porque es muy evidente, muy claro que a Dios no le agrada eso. Es algo que Dios es específico en su palabra y dice que esas cosas son abominación delante de Él. Y recuerden, hermanos, que la Biblia nos dice en Apocalipsis que nada abominable entrará en aquel lugar. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén, a lo que Dios ha preparado y está preparando para nosotros. Dice que ahí no entrará
ninguna cosa inmunda o que hace abominación. O sea, aquellas personas que practican eso, que es abominación delante de nuestro Dios, dice, no puede entrar. Aquellas personas que practican esas abominaciones. Abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de Dios. Así que, hermanos, no tenemos ni por qué practicar, ni consultar horóscopos, ni consultar absolutamente nada de eso, porque no le agrada a nuestro Dios. Son abominación. Consultemos la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está nuestro futuro. Porque la palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, hermanos. Si queremos saber cómo nos va, bueno, la palabra de Dios es clara. Y si nosotros practicamos la palabra de Dios, sabemos dónde está nuestro futuro. Y si no la practicamos, también sabemos, hermanos, dónde podría ser nuestro futuro. Pero no tenemos por qué consultar aquello que no le agrada a Dios, porque es abominación delante de nuestro Dios. Este altar está abierto, hermanos. Vamos a seguir hablando acerca de la santificación o de llamados a la santificación, porque queremos con la ayuda de nuestro Dios abarcar las mayores áreas